Eres mi papá. Eres mi papá. Me libraste de toda orfandad y me diste tu paternidad. ¿Qué tal, hermanos? Queremos dar algunas reflexiones sobre la paternidad de Dios, conociendo a Dios como papá, y algunos principios más que nos van a ayudar a crecer como hijos. Quiero compartir algunos principios de un libro del Corazón del Padre, el Pastor Raida, porque esto a mí también me ayudó mucho a entender cómo es este proceso de sentirme hijo y no huérfano. Lo contrario a ser hijo es el espíritu de orfandad. Y bueno, Dios responde en la Biblia cómo contrarrestar o cómo vivir en libertad y no en esclavitud, como hijo y no como huérfano. En Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Esta es una versión de traducción lenguaje actual. En la otra versión dice nos ha adoptado. Nos ha adoptado. Entonces, yo tengo que tomar ese lugar que Dios me da. Dios me adopta como padre. Y es una invitación para que yo acepte ser adoptado. Es como que Dios me da un nuevo apellido, un nuevo nombre. Ahora soy hijo de Él, soy hijo de Dios. ¿Y cómo yo adopto ese nuevo nombre? Es cumpliendo y viviendo, porque esto se da en el plano de lo espiritual. No es un papá carnal, sino es un papá celestial. Entonces, ¿cómo yo adopto a Dios? Es en la forma en que comienzo a vivir en la vida del Espíritu. Versículo 13 de Romanos 8 dice: si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Esa es la mentalidad carnal, la mentalidad humana, la mentalidad antigua. Entonces, si yo empiezo a vivir de acuerdo a los principios de Dios, voy a dejar atrás, voy a despojarme de mi mentalidad humana pasada, de mi paternidad pasada, y comienzo a vivir en los principios de Dios. Entonces, ahí me da algunos tips. Quiere decir que en lugar de vivir según tu historia carnal, humana, tienes que vivir conforme a la nueva historia espiritual, la de tu Padre espiritual, la de tu Padre Dios, el Padre de gloria. Entonces, mirando nosotros a la mentalidad de la carne, dejo atrás mi paternidad biológica y tengo que cambiar esa mentalidad para ser un hijo de Dios. ¿Qué cosas es mi mentalidad pasada? La mentalidad de huérfano es tener una cierta seguridad. Entonces, esa mentalidad de huérfano es buscar reconocimiento de la gente, me cuesta halagar a otros, es un espíritu de mezquindad. Eso es mi mentalidad antigua. Mezquindad, actitudes egocéntricas, todo yo, todo para mí. Entonces, yo dejo esa mentalidad y empiezo a vivir según la mentalidad, según Dios, que es todo lo contrario. Es empezar a dar reconocimiento a otros, es empezar a servir a otros, es empezar a ser agradecido. Entonces yo contrarresto ese espíritu pasado de la carne, de mi mentalidad antigua, a empezar a vivir de acuerdo a la mentalidad de Dios. Empiezo a servir a otros, a ser agradecido, a dar reconocimiento a otros. Y eso es empezar a pensar en las cosas del Espíritu.
Ya empiezo a poner en mi mente las cosas espirituales. Por eso dice, siguiendo en Romanos capítulo 8, versículo 5, siguiendo esta versión, dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y en vivir en el Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu. Y eso tiene que ver con ocuparme en fortalecer la relación con el Padre. Versículo 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Entonces, ocuparme en las cosas del Espíritu es fortalecer la comunión con el Padre. Ese ADN de Dios se va haciendo realidad en mí cuando yo paso tiempo con el Padre. Eso es, empiezo a moverme conforme a la voluntad del Padre. Entonces, resumiendo, dejo un espíritu de orfandad, de inseguridad, de temor y de buscar reconocimiento, a vivir en las cosas del Padre, en las cosas del Espíritu, para que el ADN del Padre se siga formando en mí. Un concepto más: el huérfano hace lo que quiere, hace la suya. El hijo hace la voluntad del Padre. Entonces yo empiezo a obedecer al Espíritu, obedecer a la voluntad del Padre, y empiezo a compartir el Evangelio con otro, y todo lo que el Padre quiere lo hago. Vivir como hijo es un proceso que Dios va cambiando mi ADN y yo voy obedeciendo a la voluntad del Padre. Bendiciones. Eres mi papá. Eres mi papá. Me libraste